Hoy expondré exponentes del positivismo jurídico. Mi nombre es Rosa Peregrina Chino Chávez y comenzaremos con el representante genuino del positivismo, Kelsen, que nació en 1881 y falleció en 1973. Los aportes que nos dejó son el derecho como sistema de normas, su estructura piramidal y su cúspide constitucional, la famosa pirámide de Kelsen. El derecho como orden coactivo, transgresión, imputación, sanción. El derecho con propiedad de validez, acatamiento, eficacia y legitimidad. Kelsen afirmaba que la ciencia del derecho no tiene que ver con la conducta de los hombres, sino con normas jurídicas. No es una ciencia de hechos como la sociología, sino es una ciencia de normas. La teoría pura del derecho representa para Kelsen el único modelo que responde a las exigencias del positivismo jurídico. El rasgo fundamental que evidencia la pureza de dicha teoría es su marcado relativismo ético. Ahora vamos con el siguiente representante, que es Hart. Nació en 1907 y murió en 1992. A diferencia de las demás teorías, plantea una definición precisa del derecho. Sus aportes son reglas primarias y reglas secundarias. En el caso de las reglas primarias son las que establecen los deberes y las obligaciones para los ciudadanos, prohibiendo o exigiendo ciertas conductas. Ejemplo, las leyes penales, que prohíben el robo o la obligación de pagar impuestos. Reglas secundarias son reglas sobre las reglas, podríamos decir, que otorgan poder a los individuos para actuar jurídicamente. Hart las divide en tres tipos: reglas de reconocimiento. Identifica las reglas válidas de un sistema y establece los criterios para determinar qué es y qué no es derecho. Reglas de cambio establecen procedimientos para crear y modificar nuevas reglas primarias. Reglas de adjudicación otorgan a ciertos individuos la facultad de resolver disputas, juzgar casos y sancionar violaciones. Hart describe el derecho como un sistema complejo de reglas, no solo como una orden coactiva. Desde esta perspectiva, la obra busca comprender el derecho como un fenómeno social, diferenciándolo de la coerción y la moral. El lenguaje de leyes puede ser vago, lo que crea casos dudosos, en lo que el juez ejerce su discreción. La decisión en estos casos, a su vez, clarifica las reglas para el futuro. Ahora seguimos con Ferrajoli. Nació en 1940 y aún está vivo, ¿no? Gracias a Dios. Ferrajoli tiene uno de los logros indiscutibles de la propuesta ha sido la elaboración del concepto de garantismo como la base de una teoría del derecho. Para entender a Ferrajoli debemos también comprender qué son los derechos fundamentales. Son derechos subjetivos que corresponden universalmente a todos los seres humanos en cuanto son dotados del estatus de persona, de ciudadano o de sujeto con capacidad de obrar. ¿Qué son los derechos subjetivos? Son todas las expectativas positivas o negativas adheridas a un sujeto por una norma jurídica y debido a su estatus o condición de tal, prevista asimismo por una norma jurídica positiva, como presupuesto de su idoneidad para ser titular de situaciones jurídicas y tutor de los actos que son ejercicios de esta. Derecho penal garantista. Es lo que se refería a Ferrajoli, ¿no? Que el derecho penal no garantiza solamente la libertad física o objetiva de delinquir o no delinquir. Él garantiza también la libertad moral o subjetiva, que en cambio es impedida por la tercera alternativa abolicionista, la del control social disciplinario, basado sobre la interiorización de la represión, de las censuras colectivas, informales
antes que las penas, las cuales pueden ser sanciones formales. Ahora, él siempre no estudiaba eso del garantismo en el derecho penal. Ahora vamos con Ross. Nació en 1899 y murió en 1979. Fue un filósofo del derecho danés, formidable representante del realismo jurídico escandinavo. Uno de los grandes aportes de Ross a la teoría general del derecho es su teoría particular acerca de la estructura y funcionamiento de los llamados conceptos jurídicos o validez de la norma. En el caso de la validez de la norma, el objeto de la ciencia jurídica no era otra que el derecho positivo y preguntarse por las fuentes del derecho positivo. Si se conecta con la pregunta acerca de la validez de un sistema jurídico, como puede conocerse que una determinada regla es derecho válido. Ross entendía que el iusnaturalismo y el positivismo confundían el método del derecho depurado de la política jurídica. Por ello era necesaria una doctrina como el realismo jurídico. La validez no es algo objetivo o concebible, sino que está basado en vivencias emocionales. La validez de la norma refuerza la tutela y protección de las libertades de los sujetos. Ross apunta a una noción de validez en el sentido normativo. La función exclusiva consiste en reforzar el orden jurídico. Ahora, seguimos con el caso, ¿no?, que nos pidieron para diferenciarnos si en este caso solamente se podía aplicar el juez la norma, más no la moral, ¿no? Pero en este caso vemos el caso de Ana Estrada, es un debate sobre el derecho a una muerte digna en el Perú. Se visualizó a través del caso de Ana Estrada, psicóloga peruana diagnosticada con poliomielitis, una enfermedad degenerativa, progresiva e incurable. Ante el sufrimiento físico y la pérdida de autonomía, Estrada emprendió una lucha judicial para que se reconociera su derecho a acceder a un procedimiento de eutanasia, pese a que esta práctica estaba penalizada en el Código Penal peruano. El procedimiento médico se realizó conforme al plan y protocolo de muertes dignas, aplicada a Ana, aprobada por el Salud, en el marco de la histórica sentencia a su favor, emitida el 23 de febrero de 2021 y ratificada por la Corte Suprema el 14 y 27 de julio del 2022. El caso de Ana Estrada se vincula a la ética de la norma y la moral a través del derecho a la muerte digna, cuestionando el artículo 112 del Código Penal peruano que penaliza el homicidio piadoso. Legalmente, la norma era incompatible con derechos constitucionales, como la dignidad humana. Se centró en si la ley debía ser aplicada o modificada para permitir una decisión personal, ¿no?, frente al sufrimiento. Ahora, aspectos normativos y morales. En el caso de la norma, se solicitó la inaplicación del artículo 112 del Código Penal, argumentando que sancionar a quienes asistieran a Ana en un proceso de eutanasia violaba su derecho a una muerte digna. En el caso moral, el caso confrontó diferentes perspectivas morales. Por un lado, la autonomía individual y el derecho a decidir sobre el propio final de la vida, que se basa en la dignidad humana y el fin del sufrimiento. Por otro lado, la objeción de conciencia del personal de salud, que protege su derecho a no participar en procedimientos que contravengan en sus creencias, ¿no? Y respecto al derecho, la ley peruana no contemplaba explícitamente el derecho a la eutanasia, por lo que fue necesario un litigio estratégico para construir este derecho, a partir de la Constitución y tratados internacionales. La Corte Suprema ratificó en parte el fallo en primera instancia y también marcó un precedente en el Perú. Ahora,
Respecto a la pregunta que solicitó la doctora, ¿qué norma peruana debería declararse inconstitucional? La ley 32.153 debe declararse inconstitucional, principalmente por restringir la aplicación de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por vulnerar principios constitucionales como la igualdad ante la ley y la separación de poderes. La demanda presentada por el Poder Judicial y organizaciones sociales argumenta que la norma interfiere con la autonomía del Poder Judicial al establecer limitaciones en la aplicación de las sentencias internacionales y podría limitar derechos fundamentales protegidos por tratados internacionales. Se trata de una ley que establece que solo será de cumplimiento obligatorio para el Perú la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos donde el Estado peruano haya sido parte. Es en estos casos donde el Estado peruano haya sido denunciado, ¿no? O sea, si el Estado no es denunciado, lamentablemente no se puede no acatar esta norma. Ahora, conclusiones respecto a esta pregunta. La modificación de la Ley 32.153 implica un retroceso significativo en la interpretación de los derechos humanos en el Perú, al restringir el acceso a jurisprudencia internacional valiosa. Se limita la capacidad de los jueces para aplicar un control de convencionalidad efectivo y proteger los derechos de manera integral. Este cambio contraviene la tendencia internacional de adoptar una visión amplia y progresiva en la interpretación de los derechos humanos y podría tener consecuencias de largo alcance para el sistema judicial peruano. Bueno, eso es todo.